Damos pase al colega y decano de la región de Lima Provincias, Francisco Maya Silva, para quien por favor le pido que pueda ya iniciar su presentación. La palabra con usted, decano. Muchas gracias, colega Majed Velázquez. Hoy que celebramos el Día del Sociólogo, permítanme empezar por saludar en primer lugar al decano del Colegio Sociólogo del Perú, al doctor Eduardo Arroyo Laguna, saludar a los decanos de los colegios regionales que nos acompañan esta noche y a todos nuestros colegas a nivel nacional, y pedirles que en esta fecha tan importante ratifiquemos nuestro compromiso por seguir apostando desde el lugar que ocupemos profesionalmente, por seguir construyendo una sociedad con una verdadera justicia y libertad. El tema que hoy nos convoca es justamente dialogar sobre la pandemia del COVID-19 y el bicentenario de nuestra vida republicana. Para ello, yo quisiera invertir el orden de estos dos aspectos para poder entender mejor el tema, toda vez que hablar del bicentenario nos lleva a reflexionar sobre lo que ha ocurrido en nuestro proceso histórico para llegar justamente a lo que hoy estamos viviendo como sociedad peruana. Próximos a cumplir nuestro bicentenario de la independencia del Perú, yo quiero plantear algunas ideas, fuerza, que quizá puedan servir en otro momento de reflexión, dada la brevedad del tiempo de este conversatorio. Lo primero es qué realmente significó el acontecimiento histórico del 28 de julio de 1821. Sobre ello se ha escrito muchísimo, se ha dicho mucho, hay un amplio debate sobre el tema. Solo quiero resaltar en esta noche que, si bien es cierto, la masa indígena luchó por nuestra independencia, ella se vio ajena al nuevo orden establecido con el advenimiento de la República. Es decir, que nuestra República nació fragmentada o fragmentando la sociedad y manteniendo privilegios de un sector de los llamados criollos. Esto lo explican muchos autores, muchos sociólogos han escrito al respecto, y el advenimiento de la República, el nacimiento de la República, no pudo resolver un viejo problema ya planteado con la invasión española. La explicación de la existencia de dos Perúes paralelos es una tesis que muy bien lo propone José Matos Mar cuando analiza nuestra sociedad peruana a través de la historia, y cuyo origen del nacimiento de estos dos Perúes paralelos se remonta justamente a lo que yo señalaba, a la invasión española. No fue resuelta por la independencia, ni tampoco, desgraciadamente, fue resuelto por el proceso mismo de nuestra vida republicana. Tuvimos enormes posibilidades de constituirnos en una verdadera nación. Y no estamos hablando necesariamente de construir una alternativa social bajo una perspectiva que rompa con el capitalismo, no necesariamente, sino que desgraciadamente no fuimos capaces de construir un capitalismo propio. Es lamentable que todo este proceso de vida republicana no hemos podido superar desde el punto de vista económico un estilo básicamente extractivista de recursos naturales en función a la demanda del mercado mundial. No tuvimos una clase capitalista o un sector empresarial, o como quieran llamarlo, que apueste por un verdadero desarrollo industrial y sobre todo nacional. Y esto es una de las grandes carencias que nosotros no hemos podido superar a lo largo de nuestra historia de vida republicana. Y no podemos quejarnos de oportunidades. Hemos tenido a través de la historia muchísimos momentos en los cuales la lucha por la independencia, la misma lucha por la llamada la guerra del Pacífico, se pudo haber convertido en momentos importantes para unificarnos como sociedad peruana. Pero ello no ocurrió. Lo sabemos por historia, en ambos conflictos el Perú actuó siempre dividido. Desde el punto de vista económico, tampoco ocurrió. La posibilidad estaban dadas, pero la clase política no pudo convertir a este país en una verdadera nación, sobre todo tratando de llevar
en los momentos de bonanza económica hacia la clase más desposeída. Habría que hablar, por ejemplo, de la explotación del guano y del salitre en una época que no fue aprovechada por el Estado para llegar a los más necesitados. Habríamos que hablar, por ejemplo, del boom del caucho en otra época, o de la riqueza pesquera, y últimamente del boom de la minería, entre otros momentos de crecimiento económico, pero que sin embargo nunca fueron aprovechados para generar desarrollo y menos aún para construir una sociedad más justa. La expresión de todo lo anteriormente señalado es el surgimiento de un Perú marginado, olvidado, ignorado, que se debate entre la pobreza, la exclusión y muchas veces condenado a vivir en una situación de miseria extrema, donde el Estado solo llega para reprimir cuando se reclaman sus derechos, cosa que lo hemos visto también a través de la historia y lo hemos visto también en la última coyuntura, donde los jóvenes se rebelaron para revertir esta situación y ahora último el movimiento de los agricultores por demandar mayores derechos. En estos casi 200 años, nuestra clase política no ha cambiado sus viejas prácticas. Lejano quedan ya las palabras del maestro Manuel González Prada cuando definía al político peruano. Quizás utilizando términos muy fuertes, pero alguna vez cuando le preguntaron a González Prada cómo define al político peruano, él mencionó lo siguiente. Dijo, el político peruano se define en 3 palabras: imbéciles en acción. Y aunque suene fuerte, y discúlpeme la expresión, pero en toda nuestra vida republicana la clase política solo pensó y piensa en sus intereses particulares y de grupo, sin importarle las verdaderas necesidades del pueblo. Gobernando siempre a espaldas de los intereses nacionales y sobre todo a espaldas de las necesidades del pueblo peruano. En nuestra vida republicana no hemos sido capaces de ponerle ya un alto al enorme problema que aqueja a nuestra sociedad: la corrupción en todos los niveles del Estado. Este viejo problema, pero aún presente en nuestra sociedad, nos impide el despegue económico, nos lleva al fracaso de políticas sociales y, lo que es peor, le significa un enorme gasto al Estado y por lo tanto a todos los peruanos, siendo la anomia más importante a combatir si queremos asumir el bicentenario con una nueva perspectiva. Toda propuesta que se oriente hacia el futuro de la sociedad peruana tiene que partir por poner un alto ya a la corrupción. Los últimos acontecimientos demuestran que esta anomia que vive la sociedad peruana y que es una vieja herencia que nos viene ya desde tiempos remotos de que no hemos podido resolver, es necesario ya, cuanto antes, dejar de lado para poder construir la base de una sociedad más justa y en vías hacia el desarrollo. Con respecto a la pandemia del COVID-19, esta nos demostró muchas cosas. En primer lugar, la realidad de la globalización, donde un hecho que ocurre en límites territoriales tan lejanos, hoy nos afecta a todos. Ya los límites territoriales no es una cuestión que separa a los países. Eso lo vemos en todos los campos y la pandemia no fue la excepción. Lo demostró también que los intereses de algunos países llamados desarrollados están por encima de todo, y que esos intereses políticos son fundamentalmente el deseo de implantar un nuevo modelo dentro del capitalismo, disputándose esta hegemonía entre el modelo norteamericano y el modelo chino. Y lo demostró también el enorme poder económico de las empresas transnacionales, entre ellas las grandes farmacéuticas, quienes privilegiaron lo económico por encima de la salud y de la vida. A nivel nacional, la pandemia del COVID-19 puso en evidencia los enormes vacíos que no se supo superar durante nuestra vida republicana. Próximos a nuestro bicentenario, la falta de criterios eficientes en nuestros gobernantes, la mirada sanitaria dejando de lado lo social, la defensa de los intereses económicos, los grupos de poder, pero sobre todo, algo que lo vengo diciendo hasta el cansancio, la corrupción en todos los niveles del Estado.
y el olvido a las amplias mayorías, siempre dejadas de lado en nuestra historia, con lo cual se hizo más notoria las enormes brechas sociales que nuestra vida republicana no puede aún resolver. Como una gran promesa, nace la vía republicana para lograr la libertad, lograr la justicia, lograr el desarrollo de nuestro país. Desgraciadamente, todo ello siguen siendo aún requerimientos, demandas, exigencias del pueblo peruano. Sin embargo, podríamos hoy decir, dados los últimos acontecimientos, que la gran promesa de este bicentenario nos plantea la importancia de una juventud en esta última coyuntura supo utilizar sus propios espacios y medios para generar un enorme movimiento social, para luchar contra la clase política representada por el Congreso de la República, y con ello se ganaron el derecho a ser llamados por algunos como la generación bicentenario. Sin una posición política clara, sin una propuesta de sociedad futura, pero con una enorme fuerza para luchar contra aquello que consideran injusto y de lo cual ya están cansados. Creo que esa juventud es la principal promesa que nos plantea el Bicentenario para empezar a construir una sociedad más justa. Mucho hay todavía por cambiar. Contra muchos intereses habrá que luchar si queremos construir una sociedad diferente en este Bicentenario. Pero si queremos empezar a construir esa sociedad justa, verdaderamente democrática, con una visión de desarrollo sostenible, donde lo social, lo cultural y lo ambiental van articulados, donde las grandes desigualdades sociales empiecen a cambiar por una sociedad con equidad, hay mucho por hacer. Pero como diría nuestro gran historiador Jorge Basadre, el Perú es un problema, pero también infelizmente una posibilidad. Esas posibilidades en una realidad, mucho depende de cada uno de nosotros. Tenemos que empezar a trabajar ya por apostar por esa juventud, llamada hoy generación de Bicentenario, y en la cual podemos confiar, porque tiene justamente la energía, la vitalidad para empezar a construir ese futuro que tanto se requiere y que tanto se demanda en nuestra sociedad. Desde la ciudad de Huacho, provincia de Huaura, cuna de nuestra independencia, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco Maya, colega y decano de la región de Lima Provincias, por sus palabras tan elocuentes.